Déjame decirlo con absoluta claridad. Estados Unidos está pagando hoy el precio acumulado de décadas de miopía económica y de políticas que trataron a la mano de obra inmigrante como si fuera un recurso descartable, algo que podía usarse, agotarse y reemplazarse sin consecuencias. La realidad ha llegado con fuerza y ha golpeado el corazón del sistema agrícola estadounidense, porque más de medio millón de trabajadores agrícolas mexicanos, una cifra superior a 500,000 personas que durante generaciones constituyeron la columna vertebral de la agricultura de ese país, han decidido abandonar los campos en los que trabajaron durante años. Esta salida masiva, que se ha producido en apenas 18 meses, no es un simple movimiento migratorio, es un terremoto económico, social y político cuyas ondas expansivas continúan creciendo. Los campos de Arizona, de California y de Florida están vacíos. Las cosechas se pudren bajo el sol sin manos que puedan recogerlas. Los ganaderos llaman desesperados buscando trabajadores, pero ya no hay quien responda. Esto no es exageración ni retórica alarmista, es la consecuencia directa de un sistema que ignoró deliberadamente la importancia de quienes lo sostenían. Medio millón de personas ha cruzado la frontera sur de regreso a México, llevándose consigo conocimientos, experiencia, disciplina, organización y años completos de aprendizaje acumulado en los campos estadounidenses. Cada uno de esos trabajadores representa décadas de esfuerzo bajo temperaturas extremas, días interminables de recolección, habilidades finas para seleccionar fruta, precisión en la siembra y resistencia física y emocional construida a base de sacrificio. Su partida dejó un vacío que no puede llenarse con dinero, con maquinaria ni con promesas tardías. La maquinaria puede estar encendida. Los tractores pueden girar. Las cosechadoras pueden esperar listas. Pero sin los seres humanos que sostienen cada engranaje, cada ritmo, cada proceso, todo se detiene. Lo que ocurrió no tiene misterio alguno. Durante años, programas como el conocido H2 ofrecieron supuesta estabilidad temporal, pero en la práctica muchos trabajadores encontraron explotación disfrazada de oportunidad, salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir frente al aumento del costo de vida, condiciones duras, amenazas constantes de deportación, discriminación y un trato desigual institucionalizado. La retórica política, especialmente durante la administración del expresidente Donald Trump, añadió un clima de hostilidad permanente. Las palabras cargadas de desprecio, los discursos sobre muros y deportaciones masivas y las políticas que criminalizaban la presencia de trabajadores esenciales fueron el punto definitivo que colmó el vaso. En este contexto, regresar a México dejó de ser un retroceso. Se convirtió en un acto de afirmación personal y colectiva, en una declaración silenciosa pero poderosa que dice: mi trabajo tiene valor, mi vida importa, no soy reemplazable. El impacto es brutal. Lo que está ocurriendo no es únicamente un problema de producción agrícola, es un colapso en tiempo real. Los campos de Florida permanecen vacíos. Cosechas completas de papas, de naranjas y de tomates se están perdiendo. En supermercados de Estados Unidos comienzan a verse estantes parcialmente vacíos, retrasos en los envíos, cadenas de restaurantes enfrentan pérdidas, y cada producto que desaparece del mercado recuerda algo que los economistas y los políticos quisieron ignorar. La dependencia de la mano de obra inmigrante no era un lujo. Era, y sigue siendo, una necesidad crítica para sostener la seguridad alimentaria del país. Mientras Estados Unidos enfrenta esta crisis profunda, México actúa de forma estratégica e inteligente. No solo recibe a sus trabajadores de vuelta, sino que invierte en ellos. Programas como México te abraza y Cosechando Soberanía destinan recursos para que estos trabajadores repatriados puedan reinvertir sus conocimientos y sus ahorros en su propio país. Hidroponía, riego por goteo, técnicas avanzadas de cultivo, manejo de invernaderos, conocimientos de logística agrícola moderna. Todo eso que Estados Unidos perdió, México lo está ganando. El regreso no es un simple retorno geográfico, es una transferencia histórica de poder productivo y de capacidad técnica que impulsa al país en una dirección nueva. La lección es dura y clara. Un sistema que subestima a quienes lo sostienen está condenado a enfrentar crisis que él mismo genera. Estados Unidos perdió medio millón de trabajadores en un periodo corto y ahora descubre que su seguridad alimentaria depende de manos que jamás valoró plenamente. Al mismo tiempo, México transforma esta vulnerabilidad ajena en una oportunidad nacional. Y mientras esto ocurre, hay algo que impacta directamente a todas las familias estadounidenses sin importar su posición política, su ideología o su voto. Los precios de los alimentos están subiendo, y no por factores abstractos como la inflación general o problemas logísticos menores. La causa directa es la salida masiva de trabajadores agrícolas mexicanos.
Estamos hablando de 500.000 de personas cuya labor sostuvo durante décadas los precios bajos, la disponibilidad constante y la variedad de productos frescos en Estados Unidos. Los alimentos que una familia promedio consume están registrando aumentos significativos. Productos básicos como los aguacates, los tomates y los cítricos presentan incrementos de hasta un 25%. Es decir, un cuarto más caro por exactamente el mismo producto. Esta subida no es un fenómeno temporal. Es la expresión visible de un sistema que construyó su competitividad sobre mano de obra barata, vulnerable y fácilmente controlable. Cuando esa mano de obra desaparece, el sistema se tambalea desde los campos hasta las cocinas de millones de hogares. La clase media estadounidense, que ya se encuentra presionada por costos de vivienda, transporte, educación y salud, ahora enfrenta precios más altos en artículos tan simples como una bolsa de papas o una canasta de tomates. Lo que antes parecía un dato económico distante, ahora es una verdad que se vive cada semana en el supermercado. Lo más irónico es que este impacto se produce mientras los políticos continúan discutiendo sobre muros, deportaciones, leyes restrictivas y cuotas de visas como si la economía no existiera. No reconocen que al expulsar, desincentivar o maltratar a los trabajadores esenciales están generando escasez, retrasos, en última instancia, inflación que afecta directamente a las familias. Pero hay algo más profundo. Este aumento de precios revela un patrón histórico de dependencia. Estados Unidos construyó su industria agrícola confiando en trabajadores inmigrantes que nunca fueron realmente reconocidos ni protegidos. La desaparición de esos trabajadores deja en evidencia que un sistema tan grande no puede sostenerse sin quienes lo hacen funcionar. Y los que pagan el costo son las familias que compran en supermercados de bajo costo, no los magnates agrícolas ni los grandes ejecutivos de corporaciones alimentarias. Por otro lado, México observa este caos con una claridad estratégica asombrosa. Mientras Estados Unidos sufre escasez, México recibe trabajadores con experiencia, con ahorros, con conocimientos y con una capacidad organizativa extraordinaria. Los mismos productos que hoy suben de precio en Estados Unidos podrían, en unos años, ser exportados desde México hacia mercados internacionales con mayor calidad, mayor competitividad y una independencia creciente respecto al país vecino. Es una ironía contundente. Las políticas diseñadas para proteger a Estados Unidos están fortaleciendo su competencia directa. En el plano emocional, esto golpea la percepción de seguridad del estadounidense promedio. Durante décadas creyeron que los alimentos siempre estarían disponibles, siempre serían accesibles, siempre serían abundantes. Ahora descubren que la economía y la política no están separadas. Cada aguacate más caro, cada naranja más difícil de encontrar, cada tomate más costoso es un recordatorio de que ignorar a quienes producen los alimentos tiene un costo real y doloroso. Porque el éxodo masivo de trabajadores mexicanos no ocurrió en un vacío. Tiene raíces profundas en décadas de promesas incumplidas y explotación sistemática. Durante años, estos trabajadores llegaron con esperanza, con sueños, con la intención de construir una vida mejor. Pero encontraron un sistema que valoraba su esfuerzo solo mientras permanecieran sumisos y silenciosos. Los programas migratorios ofrecían la ilusión de estabilidad, pero en la práctica representaban salarios que no compensaban el costo de vida, empleos donde cualquier enfermedad podía significar la pérdida del trabajo y vidas enteras bajo la amenaza de deportación. La mano de obra barata se convirtió en sinónimo de vulnerabilidad absoluta. Cualquier protesta podía terminar en expulsión inmediata. Y con la retórica agresiva de la administración Trump, el clima se volvió insoportable. Estos trabajadores, que durante décadas sostuvieron con sus manos la abundancia agrícola del país, se vieron convertidos en blanco político, utilizados como arma retórica y tratados como amenaza. El resultado fue inevitable, la desilusión total. Esa desilusión se convirtió en acción. 500.000 de trabajadores decidió regresar a México. Y ese regreso no fue una derrota, fue una declaración de dignidad. Cruzaron la frontera hacia su país llevando consigo no solo conocimientos agrícolas avanzados, sino también la certeza de que su trabajo tiene valor y merece reconocimiento. Las implicaciones económicas de su partida son inmediatas y severas. Granjas estadounidenses enfrentan pérdidas masivas, retrasos en la cadena de suministro, costos elevándose y una fragilidad que ahora está completamente expuesta. La lección profunda es devastadora. Ningún país puede sostener su poder económico sobre la deshumanización sin enfrentar las consecuencias. 500.000 de trabajadores no regresó por casualidad. Regresó porque comprendió que su vida vale más de lo que Estados Unidos estaba dispuesto a reconocer. México, al recibirlos, no solo recupera mano de obra, gana capital humano,
capital financiero y una oportunidad histórica. De hecho, el país está transformando este retorno en un proyecto estratégicamente coordinado para reconstruir y modernizar la agricultura nacional. Programas como México te abraza y Cosechando Soberanía no son simples políticas de bienvenida. Son planes meticulosamente diseñados para convertir una crisis estadounidense en un acelerador del desarrollo mexicano. En apenas un par de años, el país ha logrado organizar la llegada de estos trabajadores, canalizar recursos, construir infraestructura, ofrecer capacitación avanzada, dirigir inversiones hacia hidroponía, riego por goteo, invernaderos, semillas mejoradas y tecnologías de cultivo modernas. Estados como Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Jalisco ya están aplicando técnicas aprendidas en los campos de Estados Unidos, pero esta vez para fortalecer la autonomía nacional y reducir la dependencia histórica del país vecino. La ironía es profunda y poderosa. Los mismos trabajadores que Estados Unidos trató como desechables están impulsando ahora una revolución agrícola silenciosa en México. Conocen la maquinaria, conocen los métodos, saben organizar turnos, identificar plagas, resolver problemas, optimizar tiempos y maximizar rendimientos. Todo eso que aprendieron trabajando en condiciones duras se convierte ahora en la base para elevar la productividad mexicana y construir soberanía alimentaria. La hidroponía es un ejemplo perfecto. En estados como California, estos trabajadores aprendieron a cultivar sin depender de la tierra, a manejar nutrientes, a controlar humedad y oxigenación y a producir a gran escala incluso en zonas áridas. Ahora, ese conocimiento se aplica en Chihuahua y Sinaloa, donde invernaderos hidropónicos están surgiendo con rapidez y eficiencia sorprendente. Lo mismo ocurre con el riego por goteo. Durante décadas fue una herramienta clave en la agricultura estadounidense y hoy las comunidades mexicanas lo están replicando con precisión, reduciendo pérdidas de agua y aumentando rendimientos. Toda esta transferencia de conocimiento transforma la agricultura mexicana desde adentro. Ya no se depende solamente de las lluvias o de la fertilidad natural del suelo. Se depende del ingenio humano, de la técnica, del aprendizaje y de la experiencia adquirida bajo sistemas agrícolas avanzados. Y aquí surge la verdad final, la conclusión que pocos se atreven a decir en voz alta. Cuando un país subestima a quienes sostienen su economía, tarde o temprano paga un precio. Estados Unidos lo está pagando ahora. México está cosechando lo que antes parecía imposible. Y el mundo entero observa como un éxodo, nacido del desprecio y la explotación, se convierte en una oportunidad histórica para transformar el mapa agrícola del continente. Sino que permanecen en las comunidades, se reinvierten en infraestructura local, fortalecen cooperativas y generan empleos que antes parecían imposibles. Esto marca el inicio de un círculo virtuoso donde el conocimiento adquirido en el extranjero deja de ser una herramienta en manos de otros y se convierte en un motor para la soberanía agrícola mexicana. En este proceso se rompe con décadas de dependencia estructural. La capacidad de producir de manera eficiente y a gran escala ya no es exclusiva de los gigantes estadounidenses. México empieza a construir su propio músculo agrícola, respaldado no solo por técnicas modernas, sino por una fuerza laboral que entiende de primera mano cómo funciona la agricultura industrial más avanzada del mundo. Aquí radica un giro histórico. Estados Unidos pierde productividad, competitividad y estabilidad en sus cadenas alimentarias, mientras México gana experiencia, innovación y capacidad para convertirse en un actor determinante en el mercado agrícola global. Todo esto ocurre sin necesidad de discursos grandilocuentes ni promesas vacías. Se construye desde abajo, desde la tierra, desde manos que por décadas fueron ignoradas. Ahora, hay un aspecto que debe subrayarse con claridad. El regreso de estos trabajadores no es un proceso improvisado ni un fenómeno espontáneo sin dirección. Es la consecuencia natural de una crisis ética, económica y política en Estados Unidos que se negó a reconocer el valor humano detrás de su abundancia agrícola. Pero más allá de ser una reacción a esa negligencia, este movimiento migratorio inverso está siendo transformado por México en una estrategia nacional de desarrollo. Los trabajadores repatriados no llegan como víctimas, llegan como portadores de saberes, disciplina, técnicas, cultura agrícola y visión empresarial. Esa combinación es extraordinariamente poderosa. México no está recuperando población, está recuperando futuro. Y este futuro se multiplica cuando lo que antes era precariedad se convierte en cooperación organizada. Las cooperativas de aguacateros en Michoacán, los proyectos hidropónicos en Chihuahua, los invernaderos de alta densidad en Sinaloa y las asociaciones agrícolas en Jalisco no son simples iniciativas. Son el comienzo de una nueva arquitectura productiva que podría redefinir el papel de México en el mercado global de alimentos. La ironía es profunda y casi poética.
Aquellos trabajadores que durante décadas fueron tratados como engranajes silenciosos en la maquinaria estadounidense ahora emergen como líderes en su país. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta un vacío imposible de llenar rápidamente. Las cosechas se pierden, los precios suben, los supermercados sufren escasez, las cadenas de restaurantes recortan menús y los productores buscan desesperadamente trabajadores que ya no están dispuestos a regresar a condiciones de explotación. Es un recordatorio brutal de que ningún sistema económico puede sostenerse eternamente sobre la lógica de reemplazar personas como si fueran piezas mecánicas. La humanidad siempre termina cobrando su factura. Conforme esta crisis avanza, se empiezan a observar otros efectos que van más allá del ámbito agrícola. En Estados Unidos, la falta de mano de obra ha comenzado a disparar conflictos entre grandes productores, distribuidores, cadenas minoristas y consumidores. Cada sector señala al otro, buscando un culpable para justificar el incremento de precios, la disminución de inventarios y la caída en la disponibilidad de productos frescos. Sin embargo, la raíz del problema es inequívoca. Durante décadas se sostuvo un modelo basado en abundancia artificial, sustentado en una mano de obra barata que no tenía derechos plenos ni estabilidad. Ahora que ese recurso humano desapareció, el sistema revela su verdadera fragilidad. Y a medida que esta fragilidad se hace más evidente, la clase media estadounidense comienza a comprender que lo que está en juego no es solo la disponibilidad de alimentos, sino la estabilidad de su modo de vida. La subida de precios no distingue entre ideologías, partidos o estados. Golpea igualmente a republicanos y demócratas, a ciudades y zonas rurales, a jóvenes y adultos, porque afecta algo que todos necesitan: comida. Mientras tanto, en México se desarrolla un fenómeno completamente diferente. Lo que antes era dependencia de remesas ahora se convierte en inversión productiva interna. Familias que antes dependían del envío de dinero desde Estados Unidos ahora ven a sus propios integrantes regresar con ahorros, conocimientos técnicos y un sentido renovado de propósito. Esto tiene un impacto psicológico inmenso. La narrativa históricamente impuesta de que el éxito solo podía encontrarse fuera del país comienza a fracturarse. Por primera vez en décadas, amplios sectores rurales de México empiezan a creer en la posibilidad real de prosperar dentro de su propio territorio. Esa transformación emocional, aunque intangible, es tan poderosa como cualquier programa gubernamental. Cuando un pueblo cree en su capacidad productiva, cuando se siente dueño de su futuro, la economía responde. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. La agricultura mexicana está experimentando una metamorfosis acelerada. Los repatriados no solo replican lo aprendido en Estados Unidos, lo adaptan, lo mejoran y lo combinan con prácticas locales que resultan más sostenibles para el entorno. Además, están formando redes. Redes de productores, de técnicos, de inversionistas locales, de cooperativas y sistemas comunitarios que permiten compartir maquinaria, distribuir costos y multiplicar ganancias. Este modelo colaborativo, alimentado por experiencia internacional, podría convertirse en una de las fuerzas económicas más influyentes de los próximos años. Desde esta perspectiva, lo que Estados Unidos perdió no es solo mano de obra. Perdió una generación completa de expertos agrícolas que ahora trabajan para fortalecer a su país de origen. México, en su avance constante, comenzó a demostrar que su fortaleza no era un accidente histórico ni una casualidad económica, sino la consecuencia directa de un proceso social, político y productivo que llevaba décadas gestándose. A medida que los países más poderosos del mundo observaban con atención, México daba señales claras de que su crecimiento no podía ser detenido por ninguna fuerza externa. Richard Wolff lo había explicado con detenimiento. Cuando una nación logra combinar estabilidad macroeconómica con cambios estructurales que favorecen la inversión interna y una población laboral cada vez más capacitada, el impulso se vuelve casi imposible de frenar, porque ya no depende solamente de decisiones gubernamentales, sino del movimiento orgánico de toda la sociedad. El país entero se encontraba inmerso en un periodo donde la infraestructura se expandía de manera acelerada, donde los corredores ferroviarios se convertían en arterias fundamentales del comercio continental y donde la industria manufacturera alcanzaba niveles históricos, transformándose en una potencia capaz de competir directamente con mercados globales de larga trayectoria. Todo esto ocurría mientras la comunicación digital hacía que México se integrara de forma natural a las cadenas productivas internacionales, atrayendo empresas de tecnología, automotrices, farmacéuticas, energéticas y especialmente compañías interesadas en el llamado fenómeno de relocalización, que buscaban instalarse mucho más cerca del enorme mercado estadounidense. Con cada paso, México reforzaba su posición como eje estratégico en la economía de América del Norte.
Y lo más sorprendente era que lo hacía sin renunciar a su soberanía, sin vender su autonomía y sin aceptar las condiciones restrictivas que históricamente se le habían impuesto. Este avance, según Wolf, era uno de los elementos que más inquietud generaba en las élites financieras globales. La combinación de un país con una población joven, un territorio vasto y rico en recursos, una ubicación inmejorable y una estructura productiva en expansión representaba un desafío para los centros tradicionales del poder económico mundial. Pero había algo más profundo que explicaba por qué nadie podía detener el crecimiento mexicano: el cambio en la mentalidad colectiva. Por primera vez en mucho tiempo, millones de ciudadanos comenzaron a percibir que el desarrollo no era un concepto abstracto reservado para discursos oficiales, sino un proceso palpable, cotidiano, visible en obras, en empleos, en movilidad social, en oportunidades, en inversión extranjera, en un aumento real del orgullo nacional y en una mayor confianza en el futuro. Este despertar generó una fuerza interna monumental, algo que no podía ser manipulado ni desde Washington, ni desde Europa, ni desde ningún organismo financiero internacional. Buell señalaba que los países solo alcanzan este tipo de impulso cuando logran superar tres barreras: la dependencia económica, la inestabilidad política y la desconfianza de su población. México había pasado décadas luchando contra estas tres fuerzas, pero ahora mostraba síntomas claros de haber entrado en una nueva etapa histórica, donde la autosuficiencia energética avanzaba, donde la industria nacional recuperaba protagonismo y donde incluso los mercados internacionales comenzaban a aceptar que México no era ya un país periférico, sino un jugador central. En este contexto, cualquier intento de frenar su progreso resultaba inútil. Los modelos económicos tradicionales que antes podían presionar a países emergentes ya no funcionaban de la misma manera, porque México había diversificado sus socios, había aumentado su producción interna y había generado una plataforma comercial que lo conectaba con toda América Latina, con Europa y con Asia. Así, incluso si una potencia intentara aplicar presión económica, México tenía alternativas. Y eso, afirmaba Wolf, era el verdadero elemento que hacía imposible frenar su avance. Un país con múltiples rutas de expansión posee una resiliencia que se convierte en una muralla infranqueable. A medida que las inversiones crecían y que las empresas globales trasladaban sus fábricas al territorio mexicano, también aumentaban los salarios en algunas regiones. Se abrían nuevas oportunidades para los profesionistas jóvenes, y la clase media comenzaba a fortalecerse de manera gradual. Aunque todavía existían desafíos inmensos en temas de desigualdad, seguridad y corrupción, estos problemas ya no eran capaces de detener por completo la dinámica económica general, como había ocurrido en otras décadas. México se movía, con decisión, hacia un futuro donde su papel era mucho más protagónico. Y esta transformación también impactaba la geopolítica, porque la consolidación mexicana implicaba un reequilibrio en la región. Estados Unidos, que históricamente había visto México como un país dependiente o subordinado, ahora se encontraba obligado a negociar de igual a igual en temas energéticos, comerciales y migratorios. Mientras tanto, China observaba con sumo interés la nueva posición de México, reconociendo que su avance afectaría inevitablemente las relaciones globales de producción y las rutas comerciales. Este es el punto clave que Wolf subraya. Nadie puede detener a un país cuando su población coincide en un horizonte común, cuando las inversiones internas y externas se complementan y cuando la geografía se convierte en una fuerza estratégica. México, con su frontera gigantesca con la mayor economía del mundo, con su acceso a los océanos y con su potencial industrial, había alcanzado un momento en que el crecimiento ya no era una opción, sino una consecuencia natural. Y así, mientras muchos analistas internacionales trataban de explicar el fenómeno con cifras y porcentajes, Wolf insistía en que la verdadera explicación estaba en el cambio histórico que México había logrado, un cambio que no podía frenarse porque ya se encontraba profundamente arraigado en la estructura económica y social del país, impulsando una nueva era donde, sin importar las presiones externas, México avanzaría con una fuerza que nadie podría detener. A medida que México avanzaba con una determinación histórica, la comunidad internacional comenzaba a reconocer que el país ya no era únicamente un participante más dentro del sistema global, sino un actor que definía dinámicas, influenciaba decisiones y modificaba estrategias internacionales. Richard Wolff insistía en que esta transformación no surgió de la noche a la mañana, sino que fue producto de un cambio acumulado durante varias décadas, donde la población mexicana, a pesar de crisis, adversidades y obstáculos, nunca dejó de empujar hacia adelante. Esa persistencia social, esa capacidad de resistencia y reinvención, formaba la columna vertebral del nuevo impulso económico nacional. El crecimiento mexicano se fortalecía también por un factor que muchos países envidiaban:
una población joven, trabajadora y con disposición para adaptarse tecnológicamente. Mientras otras naciones enfrentaban problemas graves de envejecimiento poblacional, México contaba con millones de personas en edad productiva, lo que le permitía sostener industrias en expansión y atraer a compañías que buscaban mano de obra calificada pero accesible. Este bono demográfico era una ventaja que ningún gobierno extranjero podía arrebatar, ni por presión económica, ni por tensiones diplomáticas, porque se trataba de una fortaleza intrínseca del país. A esto se sumaba la aceleración tecnológica. Empresas mexicanas y extranjeras empezaban a implementar inteligencias artificiales, automatización avanzada, sistemas de logística inteligente y plataformas de comercio electrónico a gran escala. Esta modernización convertía a México en un nodo esencial de innovación en América Latina, impulsando sectores como la industria automotriz avanzada, la biotecnología, la producción de semiconductores, la manufactura de precisión y el desarrollo de energías limpias. Cada avance tecnológico reforzaba el ecosistema económico, aumentando la productividad y generando empleos especializados que antes parecían inalcanzables. Wolf explicaba que cuando un país logra combinar mano de obra joven, tecnología emergente y ubicación estratégica, adquiere una ventaja estructural que es casi imposible de detener. Para las grandes potencias del mundo, esta nueva realidad mexicana generaba preocupación, porque significaba que México no solamente crecía, sino que crecía de manera sólida, diversificada y con bases que no podían desmontarse fácilmente. Ya no dependía exclusivamente del petróleo, ni exclusivamente del comercio con Estados Unidos, ni exclusivamente de sectores tradicionales. Ahora era un país con múltiples opciones de expansión simultánea. Mientras tanto, la infraestructura nacional se transformaba en una herramienta crucial. Corredores industriales, rutas ferroviarias modernas, puertos ampliados, aeropuertos estratégicos y nuevas plantas de energía consolidaban un mapa nacional orientado a la exportación y a la integración internacional. Cada obra no era solamente concreto o maquinaria. Era una pieza más dentro de una arquitectura económica que preparaba al país para operar como una potencia intermedia con gran influencia. Esta acumulación de infraestructura convertía a México en un aliado indispensable para cualquier nación que buscara acceder al mercado norteamericano o conectarse con el comercio global. Y aquí surgía otro elemento clave, la confianza internacional. Las empresas globales, los fondos de inversión y las corporaciones tecnológicas reconocían que instalarse en México ya no era un riesgo, sino una oportunidad estratégica. La estabilidad económica, la fortaleza del consumo interno y la predictibilidad en ciertos sectores hacían que la inversión extranjera directa alcanzara niveles sin precedentes. Lo que antes era visto como un país emergente, ahora era percibido como un socio confiable que ofrecía ventajas logísticas, fiscales, laborales y territoriales que pocos países podían igualar. Richard Wolff subrayaba que esta combinación de factores creaba una especie de armadura económica alrededor del crecimiento mexicano. Incluso si los mercados internacionales sufrían caídas, incluso si existían tensiones geopolíticas, incluso si se intentaba ejercer algún tipo de presión financiera, México contaba con suficientes puntos de apoyo para seguir avanzando. No se trataba de un crecimiento frágil ni circunstancial, sino de un crecimiento estructural basado en el fortalecimiento interno, en la adaptación tecnológica y en una enorme capacidad de negociación con los mercados globales. Además, la integración cultural y social del país con el resto del continente reforzaba aún más este impulso. La comunidad mexicana en Estados Unidos, compuesta por millones de personas, tenía un impacto económico gigantesco, enviando remesas, estableciendo negocios, dirigiendo inversiones y creando redes comerciales que conectaban a ambos países. Este puente social, económico y cultural era imposible de deshacer y representaba otro motivo por el que ningún actor global podía frenar completamente el desarrollo mexicano. La influencia mexicana en el extranjero era tan grande que ya había superado el concepto tradicional de frontera. Con todo esto, México entraba en una etapa donde su crecimiento se convertía en un fenómeno imparable. Wolff insistía en que el destino de México no era ser un país subordinado, sino un país decisivo dentro de la economía global. Los intentos de detener su progreso chocaban siempre contra la misma realidad. México ahora tenía demasiadas fuerzas internas actuando simultáneamente, demasiadas conexiones comerciales, demasiada relevancia logística y demasiada resiliencia económica como para ser frenado por cualquier nación o cualquier organismo financiero internacional. Y así, conforme avanzaba el tiempo, México se convertía en un símbolo de transformación en el continente. Su crecimiento era más que económico, era cultural, social, geopolítico y tecnológico.
Era la demostración de que un país podía superar décadas de desigualdad y dependencia para convertirse en un protagonista central del siglo XXI. Y en esta nueva realidad, tal como lo decía Wolf, ya no se trataba de si México crecería o no, sino de cuánto más crecería y cuánto tiempo tardaría el resto del mundo en aceptar que su avance simplemente ya no podía ser detenido. Con el paso del tiempo, México comenzó a consolidarse no solo como un actor económico relevante, sino como un referente simbólico de transformación latinoamericana. Richard Wolff insistía en que lo más sorprendente del caso mexicano no era únicamente el crecimiento en cifras, sino la profundidad del cambio interno que había llevado al país a una nueva etapa histórica. La nación había logrado romper con viejos paradigmas, superar inercias del pasado y reposicionarse como un punto de equilibrio dentro de la compleja dinámica global. El país ya no era visto como una economía en constante amenaza, sino como un sistema robusto en evolución permanente. A medida que se afianzaba el llamado fenómeno de relocalización, México se convertía en un territorio imprescindible para la producción global. Grandes corporaciones que durante décadas habían confiado sus inversiones a Asia empezaron a reconocer que México ofrecía algo que ningún otro país podía igualar: acceso inmediato al mercado más grande del mundo, mano de obra joven y altamente capacitable, costos operativos competitivos, infraestructura en expansión y una estabilidad comercial que se mantenía incluso en momentos de incertidumbre internacional. Este escenario hacía que el país adquiriera un valor estratégico tan alto que ninguna potencia podía ignorarlo. Wolff señalaba que este cambio de percepción era decisivo. Cuando un país deja de ser visto como vulnerable y empieza a ser reconocido como indispensable, el equilibrio de poder global se transforma. México ya no ocupaba la posición subordinada que muchas potencias habían tratado de asignarle durante décadas. Ahora se encontraba en una posición donde podía negociar en mejores condiciones, podía rechazar imposiciones injustas y podía diversificar sus alianzas sin miedo a represalias. La nueva fuerza mexicana no se basaba solamente en sus exportaciones o en sus tratados comerciales, sino en su capacidad para influir en el curso económico continental. Un punto crucial de esta transformación era la industria energética. El avance de México en energías renovables, la inversión en parques solares y eólicos y la modernización de sectores estratégicos fortalecían su autosuficiencia y reducían su vulnerabilidad ante escenarios globales. Además, la explotación inteligente de recursos como el litio, considerado el oro blanco del siglo XXI, comenzaba a abrirle puertas a industrias tecnológicas que veían en México un socio perfecto para la producción de baterías, vehículos eléctricos y componentes de alta precisión. Cada avance energético multiplicaba las posibilidades industriales del país y reforzaba su atractivo para inversiones globales. Pero la fuerza de México no se explica solamente por sus industrias o por su territorio. Wolff insistía en que la clave estaba en la gente. La creatividad, la resistencia y el ingenio del trabajador mexicano eran la base real del crecimiento. Millones de personas, distribuidas desde las ciudades más grandes hasta las regiones más remotas, contribuían día a día con una energía social que alimentaba la maquinaria productiva nacional. Esta fuerza laboral no solo era numerosa, sino adaptable, dispuesta a aprender y a integrarse a nuevas tecnologías. Esa capacidad de transición, ese espíritu de reinvención, era un arma económica que ningún país extranjero podía neutralizar. Al mismo tiempo, México había logrado un prestigio cultural que reforzaba su presencia en el mundo. La música, el cine, la gastronomía, las tradiciones y la identidad mexicana se habían convertido en símbolos globales que atraían turismo, inversiones culturales y reconocimiento internacional. Esta influencia cultural actuaba como un poder suave que expandía la imagen positiva de México y fortalecía su rol internacional. La cultura mexicana no necesitaba propaganda. Era tan potente en sí misma que abría puertas, creaba alianzas y generaba respeto más allá de cualquier frontera. El país también experimentaba un proceso de integración tecnológica sin precedentes. Nuevos polos de innovación surgían en diversas regiones, incubadoras de empresas apoyaban a jóvenes emprendedores, y universidades establecían vínculos con centros científicos globales para impulsar la investigación en inteligencia artificial, biotecnología, robótica, nanotecnología y ciencias de datos. México dejaba claro que no solo quería fabricar para el mundo, sino diseñar, inventar, proponer, liderar y competir en las industrias más avanzadas del planeta. Esta visión ampliada del crecimiento permitía entender por qué, según Wolff, México había entrado en un punto de no retorno. Ya no era posible detenerlo como en décadas pasadas, cuando el país era económicamente dependiente, políticamente vulnerable o socialmente fracturado.
México había reconfigurado su propia identidad económica y se había insertado en el sistema global de una manera tan profunda que cualquier intento de frenar su avance sería costoso, impráctico e ineficaz para cualquier otra nación. El país se había convertido en una pieza clave del comercio mundial, un puente entre continentes, un imán para inversiones y un mercado en expansión constante. Ninguna potencia, ni por presión comercial, ni por manipulación financiera, ni por intervención política, podía revertir lo que México había construido. La economía mexicana estaba entrelazada con cadenas globales de producción y abastecimiento, y su estabilidad beneficiaba directamente a países que antes lo consideraban débil. Frenar a México significaría desestabilizar sectores enteros del comercio internacional, afectar industrias tecnológicas que dependían de su producción, incomodar a inversionistas globales y generar un caos logístico en el continente. La nueva realidad era clara. La prosperidad de México se había vuelto indispensable para el equilibrio económico mundial. Las proyecciones de crecimiento señalaban que, en las próximas décadas, México podría posicionarse entre las economías más grandes del planeta, superando a varias naciones europeas y consolidándose como una potencia intermedia con capacidad de influencia continental. Y aunque aún existían desafíos internos, estos obstáculos ya no eran capaces de revertir la tendencia general. México caminaba hacia adelante con paso firme, guiado por su población, por su ubicación estratégica y por una transformación estructural que ningún adversario podía deshacer. Así, como afirmaba Richard Wolff, el crecimiento mexicano no solo era un fenómeno económico, sino una declaración histórica. Era la prueba de que un país, aun después de décadas de desigualdad, crisis y presiones externas, podía levantarse con una fuerza tan grande que se volviera imposible de detener. México había entrado en una era donde su futuro ya no se definía en despachos extranjeros, sino en el corazón mismo de su territorio, en la voluntad de su gente y en la energía colectiva de una nación que decidió, de una vez por todas, avanzar sin mirar atrás. Y en esta nueva etapa, México no solo crecía, México trascendía, México influía, México lideraba, México inspiraba. México se convertía en un ejemplo continental y en un protagonista innegable del siglo XXI. Su avance era inevitable, irreversible y monumental. Su crecimiento, como decía Wolff, ya no dependía de la aprobación de nadie. Porque México, con toda su fuerza, con toda su historia y con todo su futuro, había demostrado que nadie, absolutamente nadie, podía detenerlo.